Bienvenido a este corto video, aproximadamente de 3 a 5 minutos te tardará poder visualizarlo y vamos a hablar un poco sobre la lectura que hemos estado llevando durante esta semana en el capítulo 53 del profeta Isaías. Básicamente vamos a abordar 4 cosas: a qué se refiere o de quién está hablando ese capítulo 53. Además vamos a poder observar también algunos ángulos para poder tener una perspectiva del capítulo, los tiempos, y además vamos también a analizar brevemente cómo en nuestra época sigue con incidencia. En primer lugar, ese capítulo 53 es maravilloso porque es, junto con el Salmo 22 en la Biblia, el que relata de mejor manera cómo fue la pasión de Cristo al morir en la cruz. Precisamente de él se trata, a él se refiere. De quien se habla en el capítulo 53 del profeta Isaías es de Jesucristo, pero no de toda la vida de él, sino precisamente ese momento en el que moría por los pecadores para presentarlos justos delante del Padre y poder redimirlos de una muerte eterna. Pero mire qué interesante, porque los 4 evangelios también cuentan la muerte y crucifixión de Jesucristo. Pero si usted lee Mateo, Marco, Lucas o Juan, se dará cuenta que no tiene el nivel de detalles que tiene este capítulo 53 del libro de Isaías. Podemos tener algunos puntos de vista, algunos ángulos para poder apreciar ese momento. Y por ejemplo, uno de ellos es cómo lo veía el Padre. Ese Padre amoroso que decidió enviar a su Hijo a morir por la humanidad para que fuesen redimidos de una muerte eterna y segura. Y ahora ese Hijo que fue ofrecido fue rechazado por la humanidad. Ahora el Padre está viendo a su Hijo cargar con el pecado de toda la humanidad y a la humanidad burlarse de él como si nada estuviese sucediendo. Otra perspectiva muy interesante es la de aquella multitud. Una multitud que lo vio hacer milagros, prodigios, señales, sanar enfermos. Milagros desde convertir el agua en vino hasta ordenarle a un cuerpo putrefacto salir de su tumba y retomar la vida. Y ahora parece que nada de eso importa y lo llevan a crucificarlo. Es más, mientras está en su agonía clavado en aquella cruz, esa multitud parece disfrutar como si se tratase de un show, un espectáculo solamente. Dice la palabra que mientras él está gimiendo de dolor, pagando la condena de todos nosotros, hay un grupo ahí, una multitud ahí que está tirando suerte sobre sus vestidos. Y aún hay un tercer punto de vista muy interesante que podemos observar, y es la posición de Jesucristo. Un Jesucristo poderoso que sabe que es Dios, que tiene el poder para parar en cualquier momento aquello, pero que sabe que si lo hace, nosotros nos quedaríamos sin esa preciosa salvación. Entonces, podemos observar que ese Jesús que ha permanecido toda su vida en esta tierra, acompañado por el Padre, respaldado por el Espíritu Santo, en ese momento agónico, cargando el pecado total de la humanidad, se queda solo. Y al quedarse solo se da cuenta que todos aquellos por los que está muriendo reflejan delante de él actos de maldad, de desprecio, y sin embargo, aún en ese momento eleva una oración y ruega al Padre por el perdón de todos aquellos, alegando que no saben lo que están haciendo. Imagínense qué interesante. Pero más interesante es el hecho de que ese acontecimiento está siendo escrito en el capítulo 53 por el profeta Isaías, aproximadamente unos 700 años antes de que ocurra. Y posterior a su muerte, uno de los siervos de Jesucristo recibe la instrucción de ir a auxiliar a un político que está leyendo ese mismo pasaje de la Biblia, ese mismo capítulo en el libro de los Hechos, y no lo entiende y pregunta: ¿de quién habla Isaías? ¿Está hablando de él o de alguien más? Y entonces este siervo del Señor le muestra que se está refiriendo a Jesucristo. Inmediatamente le presenta a Jesucristo, da testimonio de Jesucristo y le presenta un plan de salvación en el que solo hay que creer y bautizarse.
¿Qué impide entonces si he creído?, pregunta el político. Imagínese usted qué interesante es para nosotros poder testificar de Jesucristo a todos aquellos que lo necesitan. Ahora la labor es suya y es mía. Sí, Jesucristo murió, pero realmente no se quedó en la tumba. Resucitó al tercer día, está vivo. Y ahora ese Cristo vivo está demandando que tú y yo le presentemos con todos aquellos que le necesitan, que demos testimonio de cómo transforma las vidas, de lo que puede hacer a través de nosotros si se lo permitimos. No pares de testificar. Habla de Jesús por donde quiera que vayas. Seguimos con la lectura la próxima semana.